Está en el aire Everest Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación. La transformación digital en curso es tan poderosa que puede cambiar radicalmente la forma en que trabajan las empresas, la conducta de las relaciones interpersonales e incluso la forma de enseñar y aprender. Es una transformación profunda capaz de fusionar las realidades físicas y digitales, creando algo efectivamente nuevo. La Sociedad 5.0. Estos son algunos de los temas que escuchará a partir de ahora en esta conversación con Diego Tovar, CEO de Everest Colombia. Usted dice que los grandes desafíos de hoy como sociedad son dos, uno ético y otro educativo, y que el desafío ético es cambiar el modelo como nos educaron. ¿Qué significa esto? El significado es que nos han educado en un modelo ético que yo llamo de ética representativa, en la que nos victimizamos de quienes nos representan en la sociedad. Me explico, nos la pasamos victimizándonos de los políticos. Cuando tenemos un problema en nuestra ciudad, le echamos la culpa en el alcalde. Cuando tenemos un problema en el sitio que vivimos, le echamos la culpa a la administración del edificio. En las organizaciones le echamos la culpa al presidente o a los directivos. Ese es el modelo ético representativo. Creo que hay que cambiar el modelo a uno de ética participativa en la que asumamos incondicionalmente la responsabilidad de entender que el único que nos puede transformar a cada uno de nosotros somos nosotros mismos. De manera que esto es un llamado a la acción para que asumamos esa responsabilidad y protagonicemos nuestras vidas. ¿Qué pasa con la educación? ¿Cuál es el mayor desafío según su perspectiva? A lo que me refería cuando he hablado del desafío educativo, me refiero a que en términos de las revoluciones industriales, entre el surgimiento de la agricultura, que es el primer cambio profundo en la humanidad en términos de cómo nos comportamos, pasaron casi 10.000 años hasta la primera revolución industrial con la invención de la máquina de vapor. Entre la primera y la segunda revolución industrial ya no pasaron 10.000 años, sino cientos de años hasta la segunda revolución industrial con la invención de la electricidad. Después ya no pasaron siglos, sino que pasaron décadas hasta la tercera revolución industrial, que es la revolución que hemos llamado la revolución de los computadores e internet, que se ubica más o menos a partir del año 60. Y después ya no pasaron décadas, sino pasaron muy pocos años para la cuarta revolución industrial, que es la que estamos ubicando de toda esta revolución digital. Entonces, lo primero que destaco es que se ha acelerado el cambio, de 10.000 a siglos, a decenas, el cambio es mucho más acelerado. Pero lo segundo es que los latinoamericanos desaprovechamos esa revolución tercera de los computadores y del internet, y perdimos como sociedad la oportunidad de desarrollarnos económicamente. Países que estaban mucho más atrasados en esa época, como Singapur, Malasia o Taiwán, nos superaron de lejos porque entendieron ese fenómeno de la revolución de los computadores, abrazaron ese fenómeno, se informatizaron como sociedades y nos dejaron atrás y hoy los vemos casi inalcanzables. Entonces yo sostengo que la cuarta revolución industrial es la última oportunidad que tenemos como sociedad latinoamericana para realmente desarrollarnos plenamente como sociedades y superar la brecha de inequidad que tanto acosa al mundo. Así, la revolución educativa o el reto educativo del que estoy hablando consiste en que tenemos que educar, tenemos que evangelizar a nuestra sociedad latinoamericana de qué significa la cuarta revolución industrial, de que esta es una verdadera cambio de era y de que es nuestra última oportunidad para salir adelante como sociedad. A eso me refiero con el reto educativo. Usted escribió que para entender la cuarta revolución industrial debemos entender que estamos cambiando la era. ¿Cuáles son las señales de este cambio? Estoy efectivamente hablando de un cambio de era, de una nueva economía. Y las características principales son el entender que la economía en la que crecimos la mayoría de quienes probablemente me estén escuchando fue la economía de la escasez. Nos quedaron con mentalidad escasa. La nueva economía es una economía de la abundancia.
Entonces pasamos de un entorno en el que poseer los activos, poseer cosas era lo más importante. En el caso particular colombiano, por ejemplo, hubo un presidente de hace unas décadas o de hace unos años que acuñó el término que nos iba a dar casa, carro y beca. Se trataba de poseer activos. La nueva economía es una economía de acceso a recursos que no son de nuestra propiedad y en la que compartir es la clave. Esa es la primera característica de esa nueva economía. La segunda característica de la nueva economía es que la información es el mayor activo. Evidentemente, si uno observa todas estas compañías que nos ejemplifican como paradigmas de esta nueva revolución digital, como los Uber, como los Amazon, como Google, etcétera, pues todas ellas se basan en la información, en el conocimiento del comportamiento de los consumidores y cosas por el estilo como su mayor activo relevante. Y la tercera característica de esta nueva economía es que hay que pensar en grande. Las compañías deben tener un propósito de transformación masiva, deben tener aspiraciones de transformación radical y así las organizaciones van mutando a través de esos propósitos de transformación masiva. Esas son las principales características de esta nueva era. También nos dice que el propósito de reducir la inequidad o la injusticia social atrae a colaboradores que se comportan como una comunidad, como una tribu. ¿Es realmente algo nuevo? ¿Qué significa esto para la cultura Everis? Voy a explicar esto detenidamente. Estoy hablando de que estos propósitos de transformación masiva, que lo he ejemplificado en el mío personal, que con la preocupación que a mí me asiste, que es la misma preocupación que expresó el presidente Barack Obama en su última locución como presidente de los Estados Unidos en Grecia, y en donde dijo que para él el principal problema de la humanidad y de la democracia era la inequidad, pues yo comparto esa perspectiva del presidente Obama, toda vez que nuestros países, Colombia, pero la mayoría de países en Latinoamérica, ranquean muy arriba cuando de inequidad se trata. La colombiana es una de las sociedades menos equitativas del mundo. Entonces mi propósito de transformación masiva es contribuir a la superación de esa inequidad en Colombia y en Latinoamérica. Y cuando traslado ese propósito a una compañía como Everis, pues ese propósito que trasciende simplemente el de un negocio de ganar utilidades, de hacer rentabilidad, de generar ingresos, y es un propósito trascendente, está comprobado que eso atrae a las nuevas generaciones. Nuestra compañía es una compañía con más del 50% de millennials dentro de su planta de personal. Entonces, a pesar de que desarrollamos un modelo muy interesante en el que la gente hace carrera para llegar a ser socio de la compañía en un modelo que los americanos llaman partner-led, pues ya la gente hoy no quiere estarse 13 o 15 o 20 años para desarrollar una carrera al interior de la empresa, sino que en este tipo de compañías los empleados nos duran entre 1.8 y 2 años. Pero si uno trabaja en estas causas trascendentes de impacto social, etcétera, está comprobado que las compañías empiezan a comportar como movimientos culturales, como comunidades, como tribus, y estos impactos trascendentes o propósitos de transformación trascendentes hacen que la gente quiera permanecer más en la compañía. La respuesta a esta nueva economía ha sido precisamente la transformación digital, y en este sentido usted dice que las empresas confunden la optimización digital con la transformación digital. ¿Qué significa esto? Voy a explicarlo a partir de un concepto que un colega que se llama Brian Solís creó, que es el del darwinismo digital, y él dijo que, como suena lógico, solamente iban a sobrevivir aquellas compañías que se preparen más para el cambio de era que estamos hablando. Sin embargo, como respuesta, insisto, las compañías han salido a desarrollar proyectos de transformación digital que han fallado. Y una de las causas de esa falla es que la gente dice estar haciendo transformación digital cuando realmente está haciendo optimización digital.
Optimizar digitalmente un negocio es buscar a través de tecnología digital mejorar la productividad, mejorar los ingresos existentes o mejorar la experiencia de cliente. A eso llaman los analistas de la industria optimización digital. Transformación digital, en cambio, es realmente buscar nuevos modelos de negocio, buscar nuevas fuentes de ingreso, desarrollar nuevos productos y servicios digitales. Eso es verdaderamente una transformación digital. A eso me refería en ese contexto. Siguiendo con el mismo tema, usted menciona que en los primeros esfuerzos de la transformación digital se trabajó más en el qué que en el cómo. Explíquenos esto, por favor. Yo llamo al qué, nosotros llamamos al qué, al uso de tecnología para transformar los negocios. Y creo que en las primeras etapas de la transformación digital, la mayoría de compañías, de empresas, entendieron el fenómeno como incorporación de capacidades digitales. Yo creo que es más relevante el cómo. El cómo se trata de la aplicación de modelos de gestión empresarial, de metodologías, de modelos de organización y de cambios en las relaciones internas y en la cultura para maximizar el beneficio de la transformación digital. En resumen, es la creación de capacidades de liderazgo para lo digital. Creo que ahí hubo una confusión importante y por supuesto que ambas son importantes, tanto el qué como el cómo, pero hay que hacer un balance y desarrollar tanto el qué como el cómo. Explíquenos entonces el qué de la transformación digital. En el qué, las compañías tienen que trabajar en una transformación hacia afuera, es decir, orientada al cliente, en la que se diseñe la experiencia digital de los clientes. Se trata entonces de retar los modelos de negocios para crear nuevos modelos de negocios, como refería anteriormente, pero partiendo de entender el comportamiento del consumidor. Es lo que los americanos llaman los Customer Insights. Es buscar un compromiso del cliente a través de esa lealtad, de manera que transformo la organización, hago esa transformación digital centrada en el cliente. De otra parte, y no menos importante, habría que hacer una transformación hacia lo interno, en la que se continúen simplificando los procesos, tareas que hacemos desde hace muchos años, pero que también trabajemos en la transformación del modelo de organización y vayamos hacia modelos como los de organización abierta o las organizaciones líquidas tan en boga hoy por hoy, que transformemos la cultura y el talento de la organización y por supuesto que, sin dejar atrás lo tecnológico, que incorporemos plataformas avanzadas que permitan a la empresa realmente estar direccionada por la inteligencia que le da los datos. Es ahí donde entra toda esa parte de Big Data y Analytics que tanto hemos promovido en compañías como Everis. ¿Cuál es el papel del liderazgo en este contexto? Esa es la porción que yo llamé el cómo. Es la creación de capacidades de liderazgo para lo digital. En esto de lo que estamos hablando es de la colaboración basada en la innovación. Nosotros hemos propuesto un esquema metodológico al cual no me voy a referir en extenso, pero sí quisiera comentar, creo que va a ser muy explicativo con que solo hable de los nombres de las fases que estamos proponiendo. En un principio promovemos una fase que llamamos soñar. Y soñar significa darse la oportunidad de descubrir, definir e implementar un nuevo propósito para la organización en lo digital. La segunda fase la llamamos pensar y apostar, y es donde entra la innovación. Pero ojo con la palabra, estoy hablando de apostar. Las compañías tradicionales no fueron diseñadas para equivocarse. De hecho, si uno comete un error en la empresa, muchas veces lo sacan de la empresa. Las compañías no toleran el error. Nosotros estamos proponiendo un liderazgo que realmente piense y apueste y que lleve la estrategia a aterrizarla en la vida a través de la innovación, del diseño y de la experimentación en laboratorio. Y una fase final que llamamos ganar en la creación de nuevos negocios, en la que se pueda escalar aquellas cosas que han salido bien, aquellas iniciativas que han salido bien a título de laboratorio, se puedan escalar para masificarlas a lo largo y ancho de la organización. Y hemos encontrado que son los métodos ágiles el paradigma de escalamiento para masificar eso que sale bien en la etapa de pensar y apostar.
Los métodos ágiles, que son unos métodos que desarrollamos en el mundo de la ingeniería de software, han empezado a trascender de la ingeniería de software y hoy por hoy se utilizan como métodos para gestionar empresas y volver realmente empresas mucho más ágiles. ¿Qué es la sociedad 5.0? La sociedad 5.0 es un concepto desarrollado por el Keidan Ren en Japón, que es un conjunto de políticas y acciones que desarrolla la sociedad japonesa buscando humanizar esta cuarta revolución industrial. La sociedad 5.0 ellos la han calificado de la sociedad de superinteligente. Es trascender esa cuarta revolución industrial, concepto por demás europeo y alemán, e ir hacia una sociedad realmente mucho más humanizada a partir de esa nueva era digital. Dicho eso, entonces se va de alguna manera a combinar el espacio físico con el espacio digital. Hoy nosotros tenemos el concepto de la nube en el espacio digital y desde el espacio físico simplemente las personas buscan, navegan en internet, analizan información y ahora con la inteligencia artificial y la robótica, los robots producen de alguna manera, hacen tareas, desarrollan actividades en el espacio físico para los humanos. En la sociedad 5.0, desde el uso de la misma Big Data, la inteligencia artificial, se va a hacer análisis utilizando conceptos como los del Internet de las Cosas, de manera que desde el mundo físico se va a sensorizar en las ciudades inteligentes, se va a medir con sensores lo que está pasando en el espacio físico, de manera que haya una integración entre el mundo físico y el mundo digital a través de la realidad virtual, de la realidad aumentada en el ciberespacio. Pero más importante que explicar todo este tema tecnológico es realmente entender que la sociedad 5.0 es realmente humanizar la cuarta revolución industrial, poner al ser humano en el centro, y por eso hemos acuñado términos como los de augmented humans, los de los humanos aumentados, en donde entendamos que estos aceleradores tecnológicos como los robots y la inteligencia artificial no están para reemplazar humanos, sino que están para aumentar las capacidades del ser humano. ¿Hay un proyecto piloto en Colombia de sociedad 5.0? Efectivamente. En Colombia nos fuimos a una de las regiones más apartadas, más complejas del país, que se llama el Cauca, que es una de las regiones más afectadas por el fenómeno de violencia en Colombia y además con mayores diferencias étnicas. Es el departamento de nuestro país en donde tenemos mayor población indígena y multiculturalidad racial. Nos fuimos para allá, nos aliamos con el Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA del Estado colombiano, y descubrimos que la clave para llegar a esta sociedad 5.0 es realmente la educación. Entonces, con ese deseo de contribuir en la reducción de la brecha de equidad, de contribuir al progreso del país, construyendo de alguna manera soluciones que permitan esos desarrollos regionales, pensamos que en la descentralización está la clave, en la internacionalización está la clave, pero centrada en el ser humano y con innovación. Entonces lo que hicimos en el Cauca, en esa alianza con el SENA, fue crear un concepto de algo que llamamos como un hub digital, y el SENA aportó una localidad física, transformamos esa localidad física en un hub digital y empezamos a intervenir el modelo de educación de ese Servicio Nacional de Aprendizaje. Lo intervenimos de manera que hiciéramos más pertinente el modelo educativo, porque los empresarios nos vivimos quejando de las universidades de que no producen profesionales pertinentes para lo que necesitamos. Entonces intervenimos ese modelo educativo y ahora el Servicio Nacional de Aprendizaje educa por un periodo de cerca de 16 meses a esos aprendices que se van a formar como técnicos profesionales. Después Everis interviene y termina la formación habiendo adecuado esas instalaciones en Popayán para poder recibir educación virtual y a distancia desde cualquier parte del mundo, y posteriormente
y creo que lo más importante allí es que incorporamos a esos aprendices a un periodo práctico de 6 meses donde ponemos retos de cara a retos de la misma empresa para que las personas terminen esa formación, y a través de un ecosistema con otras empresas pues vamos dándole esa formación y generando esas capacidades para que estos muchachos se conviertan en unos técnicos expertos, en unos profesionales expertos para esta nueva economía digital. Entonces empezamos ese proyecto a título de piloto en el SENA hace cerca de 18 meses. El piloto ha sido muy exitoso en la medida en que hemos logrado primero una calidad, hemos hecho benchmark a nivel internacional y las personas que están en ese hub digital desarrollando software son equivalentes a cualquiera de nuestros centros de desarrollo en el mundo. Segundo, hemos logrado una tasa de empleabilidad muy relevante, cerca de el 60%, casi 70% de estos aprendices han terminado vinculados con nosotros después de ese periodo de prueba o de práctica, más bien de práctica empresarial. Cerca de un 20% adicional, casi 30% adicional se ha empleado con otros, y nos parece que esté bien que terminen trabajando en otras compañías relevantes de servicios de tecnología, de servicios profesionales de tecnología, y cerca de un 11% se ha convertido en emprendedores, que nos parece también fabuloso porque el emprendimiento es motor de una sociedad. Entonces ahora estamos listos para escalar ese modelo y ya no hablar de cientos de personas, sino tratar de cerrar la brecha digital en Colombia, que según la Federación Colombiana de Software se ha estimado en cerca de 70.000 personas por año, y nosotros queremos que a través de este modelo lleguemos a cifras de entre 50 y 70.000 personas por año, y para ello pues tenemos que, por supuesto, extendernos ya no solo en esa región, sino descentralizar el modelo por toda Colombia. Tenemos que buscar fórmulas diferentes para la formación de los jóvenes, y entonces estamos hablando de conceptos de formación por retos de manera virtual vinculando empresa con academia. Estamos hablando de plataformas virtuales basadas en el método del caso, y estamos hablando de posteriormente conectar eso con algo experimental también que llamamos una nube de talento, porque creemos que este tipo de talento en el futuro no va a querer estar trabajando, como lo dije antes, por mucho tiempo en una compañía, ni probablemente en sus instalaciones físicas. Entonces estamos creando un piloto de una nube de talento desde que la gente pueda trabajar a destajo, probablemente proyectizadamente, y pueda trabajar cuando quiera y desde donde quiera en el mundo. Entonces, finalmente este modelo realmente, para que sea un modelo que le sirva a la gente, que sea ejemplo de ese concepto de sociedad 5.0, también tiene que ir acompañado de algo que hemos llamado un observatorio laboral, que con inteligencia artificial y analítica avanzada permita vincular y asegurar la pertinencia entre lo que las entidades de educación le enseñan a las personas y la pertinencia con lo que para que los necesitan las empresas. Entonces, a través de inteligencia artificial pensamos que se puede desarrollar sistemas que de alguna manera inclusive cambien la ecuación, y a partir de entender a los jóvenes descubran cuáles son sus talentos y qué deberían estudiar para que se formen en esas capacidades para la cuarta revolución industrial y se vinculen al mundo laboral, y realmente se logre un progreso y cerrar esa brecha de equidad de la que hablaba hace unos minutos. ¿Es este un proyecto replicable en otros países latinoamericanos? Por supuesto, este es un proyecto replicable en cualquier país de Latinoamérica, y como lo manifesté antes, desde mi perspectiva personal, podemos contribuir en ese cierre de la brecha de equidad en toda Latinoamérica y lograr una sociedad mucho más humana que trascienda esa cuarta revolución industrial. Usted enfatiza que en Everis estamos construyendo un modelo que supera a la economía basada en la explotación de productos básicos, como en toda América Latina, y que permite un verdadero desarrollo social saludable. ¿No sería una utopía contemporánea? No me quisiera incorporar a calificar si esto es o no una utopía. Yo lo que creo es que
Nuestra sociedad latinoamericana funcionó históricamente con la venta de commodities, con la exportación de productos básicos, y evidentemente los productos básicos no dependen de quien los produce, sino que dependen del mercado. En la economía de servicios, que es de lo que estamos hablando, la exportación de servicios, por supuesto, como en este caso la ingeniería de software, los servicios profesionales de tecnología, lo que el BID y el presidente de Colombia han hablado tanto de la economía naranja, realmente puede permitir un verdadero desarrollo social mucho más saludable, porque son servicios creativos, son servicios basados en el talento, y pareciera que el talento o el trabajo se está convirtiendo en el factor de productividad más importante de la historia. Uno podrá recordar que de los factores de productividad hace muchos años el factor más importante era la tierra, y por eso hablamos de los terratenientes. Después la ecuación cambió y el factor predominante se volvió el capital y surgió el capitalismo. Ahora pareciera que en esta cuarta revolución industrial, y desde la misma tercera inclusive, se vuelve el trabajo el factor más importante de producción, y aquí yo lo explicito como el talento. Entonces, esta economía de servicios de alguna manera promociona los servicios basados en el talento de la gente, y eso logra un verdadero desarrollo mucho más sostenible y mucho más humanizado. Usted escribe que el proyecto es una iniciativa basada en el concepto de educación dual. ¿De qué se trata? La educación dual es un concepto alemán desarrollado en los años 50, en la que la empresa interviene en la malla curricular y en general el modelo educativo de una entidad educativa, y en una alianza forman conjuntamente a las personas tanto en la teoría como en la práctica para lograr una mucho mayor pertinencia, de manera que la gente se forme en cosas que realmente sirvan al propósito de quien los va a emplear una vez terminen la formación. Ese es el concepto de educación dual, y es un concepto que estamos aplicando en el caso del SENA en Popayán y en este modelo que he explicado anteriormente. Escuchaste Everest Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación. Cada semana hay novedades por aquí. Hasta pronto.